Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada. Y yo lo que voy a hacer ahora es, a quien no lo conozcáis, voy a presentar a Joaquín Fernández de Córdoba. Él es ingeniero técnico agrícola y trabaja en el Departamento de Sanidad Vegetal en Córdoba. Para muchos, pues, es bastante conocido, para muchos de los asistentes hoy aquí, porque él, entre otras cosas, pues, es quien ha llevado todo el tema de ATRIA desde el año 2000, que se creó, quien ha estado también haciendo investigaciones sobre cuando empezaron a salir las primeras plagas de piojo rojo y de minador de los cítricos, ¿correcto? Y bueno, muchos de los asistentes me imagino que tenéis relación directa con él. Os paso para que, con la ponencia que él tiene aquí hoy, una de las dos ponencias que él tiene aquí previstas hoy son para hablar de dos temas, pues, desgraciadamente de actualidad de los cítricos, como son la mancha negra y el HLB. Exactamente. ¿Correcto? Muy bien. Pues nada, Joaquín. Sí. Vale. Intentar. Bueno, buenos días a todos. Como ya han comentado, pues algunos ya me conocéis, otros si no me conocéis, bueno, llevo ya bastantes años trabajando en sanidad vegetal en el departamento de Córdoba y hoy me ha tocado venir a hablar de un par de enfermedades. Yo soy más entomólogo, me gustan más los bichitos, pero bueno. También os hablaré un poquito de los vectores de una de estas enfermedades, que también es un insecto. Y bueno, son dos enfermedades que gracias a Dios de momento no las tenemos en España, no están ni siquiera en Europa. Pero hoy día, pues todo el tema de material vegetal, con la facilidad que hay de movimiento de un país a otro, de un continente a otro, pues hay que estar muy alerta porque en cualquier momento nos puede venir y si realmente no viniese, pues sería un problema importante porque son enfermedades que hacen mucho daño en los cultivos de cítricos, ¿no? Entonces, sin más, voy a empezar por la primera, que se denomina la mancha negra de los cítricos. Esta enfermedad la produce un hongo, que es Guinardia citricarpa. Y si veis, está un poquito la silla, pues si veis está presente básicamente en la parte africana del Ecuador hacia abajo, en Asia, en Australia y en la parte sudamericana, en Sudamérica está en Brasil y en Argentina y recientemente, en Cuba también, y recientemente en Estados Unidos, en Florida apareció en el 2012. Este es el mapa de distribución. En Europa de momento no la tenemos, por eso está incluida dentro de la lista A1 de la EPO, que son organismos que están ausentes en Europa, pero que hay que tener una especial un cuidado incluso pues nosotros en el plan que tenemos de vigilancia de cítricos la contemplamos dentro de este plan para supervisar siempre que no nos aparezca, ¿no? Porque el problema es que toda esta enfermedad en concreto nos puede venir por el tema de la exportación, de la importación de naranjas que se hacen en verano de Sudáfrica, de Argentina, porque es una enfermedad que puede transmitirse en la piel de la naranja. Entonces hay unos controles importantes para que esa naranja pues venga limpia de este hongo. Bueno. Como os comentaba, este hongo se detecta por primera vez en Australia en 1895
y en concreto en América del Norte, en Florida aparece en marzo de 2010. Dentro de los cítricos, el limón es la especie más susceptible, y dentro de las naranjas, pues las tardías, como puede ser la Valencia, también tienen más susceptibilidad porque es una naranja que permanece más tiempo en el árbol. Este hongo es un patógeno que tarda bastante desde que se deposita la espora en el fruto hasta que penetra. Tiene un ciclo bastante largo y necesita de unas condiciones para penetrar dentro del fruto. Entonces, siempre la naranja tardía, que permanece en el árbol a lo mejor hasta el mes de mayo, incluso junio, pues tiene más posibilidad de ser atacada. No voy a entrar en mucho detalle tampoco voy a dar una clase de patología aquí, pero bueno, es un hongo que pasa el invierno en la hojarasca del suelo, de la hoja que se cae, porque produce defoliación. Se queda debajo de las copas en la hojarasca y se produce la fase de ascosporas, que es una fase sexual, y después en la hoja de frutos crea conidios en otra fase que es asexual. Vamos, tampoco que tenga mucha importancia esto, pero bueno, ahora veréis cómo se reproduce un poquito el tema de la fotografía que os ponga, os quedará un poquito más claro. Se manifiestan más en árboles viejos, en plantaciones viejas, y normalmente incluso en árboles jóvenes, pues hay veces que incluso pudiendo no dar síntomas, estar presente en estos árboles más vigorosos, pero no desarrolla los síntomas, ¿no? Porque el árbol se defiende con más facilidad del hongo. Requiere de un periodo de humedad continuo entre 24 y 48 horas para hacer su infección. Esto aquí, hombre, se puede dar, pero tampoco en zonas más húmedas de costa creo que causaría más, en caso que entrase, más problemas a lo mejor que aquí en la zona de Palma del Río, ¿no? Temperaturas suaves y ambiente húmedo, como he dicho, favorecen el desarrollo, siendo su temperatura óptima entre 21 y 32 grados para el desarrollo del hongo. Las lesiones que se dan en hojas son manchas circulares de aproximadamente un par de milímetros de diámetro, de un color así marrón, como el café, ¿no? Dentro de esas manchas circulares se van a producir pinnidios, que son la fructificación que aparece, y son una especie de puntitos que ahora pondré con más detalle para que veáis exactamente cómo se forman. Ahí veis esas manchitas en forma de círculo de entre 1 y 2 milímetros. En un principio la hoja, la mancha está, el centro está como de un color marrón café, y después aparece ese puntito que no sé si se ve ahí muy bien, pero vamos, en este caso es un solo pinnidio, pero vamos, se forman hasta varios dentro de una misma mancha, ¿no? Y eso es el órgano fructífero del hongo, de donde saldrían las esporas. Ahí hay veces que se produce en el mismo nervio central, y en estas manchitas también aparecen los pinnidios. No sé si se ve un poco, pero vamos, se ven los puntitos esos negros que se ven en el centro no sé si tengo por aquí. Ahí. Esos puntitos que se ven ahí serían los pinnidios. Sobre el fruto, los síntomas se inician como unas manchas duras, también de un tamaño de entre 1 y 2 milímetros.
también ha sido un color café rojizo. Es verdad que estos son los síntomas más típicos, pero después, aparte de esas manchas, pueden aparecer otros síntomas que son distintos y que ahora veremos. En los frutos verdes, alrededor del fruto, se puede ver que alrededor de la mancha se ve una coloración un poco más verdosa, si veis, alrededor de las manchitas que aparecen. Y sí es verdad que suelen aparecer en las zonas más soleadas, en la cara sur-sureste. A medida que madura el hongo, pues las manchas se van haciendo más oscuras, y aparece una serie de síntomas que se les llama pecas, que son ahí como veis el punteado ese, que forma como una especie de hundimiento dentro de la mancha, se queda como un pequeño hueco. Los bordes se van oscureciendo y dentro de esas manchas se forman los pinnidios, igual que en la hoja, pues en el fruto también se forman esos pinnidios, que son esos puntitos pequeñitos, que veíamos, ahora lo veremos con más detalle. Nunca penetra más de la albura, entonces lo que es la parte comestible de la naranja no la afecta. Aquí veis estas manchas, esa sería una mancha inicial, donde todavía no aparecen los pinnidios. Después, esta segunda mancha, ahí ya se verían perfectamente los pinnidios formados, y después esa sería una tercera mancha ya con un poco más de avanzada, donde empieza ya a ponerse un poco más oscura. Más o menos sería la fase, las tres del hongo. Después, aparte, como os comentaba, hay otros síntomas que son distintos, que también los da este hongo, que se le llaman una falsa melanosis, porque se parece mucho a la melanosis de los cítricos. Es una especie de protuberancias que aparecen de color castaño oscura sobre el fruto, y a veces se queda como, todo casi que cubierto de esas manchas. En estos síntomas que aparecen no se forman pinnidios. Otro síntoma parecido al anterior, pero que no es el mismo, es el denominado mancha o punto agrieteado. Este síntoma se ha observado solo en América, y se cree que puede deberse a una interacción del hongo cuando aparecen ácaros de piel en el fruto, como podría ser a lo mejor el ácaro de Tesa, el Eutetranicum, se forman esa especie de mancha. Cuando el fruto ya se halla próximo a la madurez, o bien durante la maduración, también se pueden observar esta serie de manchas virulentas que forman lesiones, y en este caso pues sí aparecen ya numerosos pinnidios dentro de estas manchas. En este caso, el daño puede profundizar hasta el flavedo del esocarpo. Y ocasionalmente pueden incluso recubrir toda la corteza. Estos serían también síntomas en frutos ya viejos, ya maduros. Como veis en algunos, pues se juntan esas manchas y se forma una especie de mancha general, como puede ser este de aquí arriba. El hongo produce también una caída prematura de la naranja. Incluso veis aquí en el suelo, esto es un árbol de Valencia, que también defolia algo el árbol, y la naranja pues cae al suelo entre las hojarascas, y se queda con
si veis donde se aprecian las manchas del hongo. También comentaros, para terminar, que esta mancha es parecida a los daños que produce Alternaria alternata, que es un hongo que nos entró aquí en España, pues, en la zona de Valencia hace ya unos 10 o 12 años quizás, pero que sí es verdad que solo afecta a naranjas mandarinas, de las variedades Fortuna y Nova, que realmente aquí, pues, aunque hace unos años todavía quedaban por ahí algunas plantaciones, ya prácticamente no queda ninguna, pero bueno, que lo sepáis, si alguno hubiera alguna plantación de estas variedades, si el Alternaria alternata produce esta serie de manchas que son bastante parecidas, si bien en estas manchas no se aprecian pinnidios dentro de la mancha, y bueno, y en hoja tampoco, aunque hace un punteado Alternaria alternata, en hoja nueva muchas veces produce una especie de necrosis nervial, que no lo provoca la guirnaldia. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro. Paso ahora al otro hongo, al HLB, que es un poquito más extenso. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, el HLB, o conocido también como Wallon-Bean, son las iniciales, o bien el greening, es también un hongo que, como os comenté antes, no tenemos aquí en Europa, pero que está causando graves daños en América y en otros continentes, en otros países, y hay que tener también mucho cuidado, sobre todo con el tema del material vegetal, que es como realmente nos podría llegar estos patógenos, estos hongos aquí. En concreto, con el tema de movimiento de plantas, muchas veces, aunque no es muy normal, pero como ya comentaré luego, el tema de la triolsa, que es el vector que transmite este hongo, pues nos ha entrado aquí seguramente con problemas con algún material vegetal que nos hayan traído de Canarias. También es conocido como enverdecimiento de los cítricos, porque realmente, como ya veremos, los síntomas de los frutos se producen una especie de reverdecimiento del fruto. Es una enfermedad bacteriana, no es un hongo en este caso, como he dicho, es una bacteria la que produce esta enfermedad, por lo que a la hora de los tratamientos es bastante más complicado, porque realmente no tiene tratamiento eficaz. El valor económico de las pérdidas son muy importantes, porque aparte de acabar secando los árboles, la fruta adquiere un sabor que no es comercial, o sea que en un principio la fruta que se ve afectada pues no se puede recolectar. Se dice que en el mundo es la enfermedad más destructiva de plantas de cítricos, y una vez que el árbol está infectado, como he dicho, prácticamente no tiene cura. Se pueden hacer unas labores de poda, pero realmente no hay ningún tratamiento que sea eficaz para curarlo. Y como ya decía, pues los árboles, los frutos que producen ya son incomestibles, porque cogen un sabor amargo que no le hacen posible su comercialización.
la bacteria se llama Candidatus liberibacter, pero bueno, hay 3 subespecies, dependiendo de la zona del mundo donde se encuentre. Estas bacterias lo que hacen es, me supongo que habréis oído hablar también de la Xylella fastidiosa, que por desgracia sí la tenemos en Europa, que entró en Italia hace unos años. Y la Xylella pues, es otra bacteria que bloquea al xilema de las plantas. Esta bacteria, en vez del xilema, lo que hace es bloquear el floema, o sea, la savia elaborada que va de la hoja a las plantas. Una vez que se forma la hoja, pues se bloquean los conductos de la savia elaborada y hace que no llegue, que se quede la planta, se quede sin alimento. Como decía, existen tres subespecies. Una es el asiático, otra el africano y otra el americano. Ahí ponen un poco los países. El asiático pues está en el norte de Asia, centro. Hay algunos países que tienen las 2 subespecies, o incluso las 3, no, pero os pondré un mapa de distribución. Y como veis, hay algunos, el asiático sobre todo está, como me dice, en Asia, pero también en la parte de Estados Unidos y Centroamérica. El africano prácticamente se limita a la zona africana de África y algo de Oriente Medio, aquí en la península de Arabia también. Y después la americano es una especie como de híbrido entrado que solo aparece en Brasil de momento. Pero si veis, por ejemplo, en la península de Arabia están tanto la asiático como la africano. Bueno, esta un poco como os comentaba, lo que hace la bacteria es provocar que la savia elaborada, pues el bloqueo de la savia elaborada. Las bacterias se depositan en el floema de la planta y obstruyen los vasos, haciendo que no circule la savia. Las plantas hospedantes pues son todas la familia de las rutáceas, y dentro de los cítricos los naranjos, mandarinos y pomelos son más sensibles, y en menor medida los limoneros y los cidros. ¿Qué síntomas produce el HLB para poder nosotros, por lo menos, aunque no es fácil el tema de los síntomas, pero bueno, sospechar por lo menos que pudiéramos tener esta enfermedad? Pues en principio es una bacteria que tarda bastante en dar la cara en el árbol. No es, puede estar un año el árbol infectado, llevar un año infectado y a lo mejor no haber dado todavía la cara a los síntomas. Tanto se pueden apreciar los síntomas tanto en la hoja como en los frutos. Pero muchas veces nos pueden parecer a lo mejor o asimilarse a carencias nutricionales en los nutrientes. ¿En qué se va a diferenciar básicamente del tipo de carencia? Pues que las manchas en hoja normalmente no son simétricas. Cualquier tipo de carencia, ya sea magnesio, sea zinc, producen en la hoja un síntoma que es simétrico tanto en una cara como en otra, pero los síntomas de HLB pues pueden aparecer en un lado amarillez, pero si os fijáis en el otro pues está verde, o sea, no es un síntoma simétrico como en el caso de las carencias. Ahí veis otro ejemplo, como son hojas que pueden tener una mancha en un lado más clara, sin embargo en la otra están
totalmente verde. Y aquí pues pasa exactamente lo mismo. Ahí veis otro caso de síntoma de HLB, que tampoco tiene una simetría. Aquí, sin embargo, veis síntomas de carencia, en los que se ve, pues, por ejemplo, la carencia de zinc, carencia de magnesio, de manganeso, la carencia de hierro, de magnesio. Son todas carencias que el árbol, la hoja, muestra síntomas simétricos tanto en una cara como en otra. Sin embargo, el HLB, como ya hemos visto antes, pues puede tener, normalmente presenta manchas muy asimétricas dentro de la superficie de la hoja. Otros síntomas que puede presentar en la hoja, es como un aclaramiento de los nervios, o bien un acorchamiento, llegan a formar una especie de corcho en la misma nervio, se llega a formar una especie de corcho duro, aquí en la parte esta de los nervios, se forma incluso así un poco como lignificado. Es otro síntoma que puede dar esta bacteria. En frutos, pues normalmente también produce una coloración irregular, lo dice un reverdecimiento, porque la parte apical se queda verde, mientras que la parte de arriba donde se inserta el fruto con la corola, pues se queda, aparece naranja, mientras que lo de abajo, la parte baja, se queda en verde. Se deforma el fruto, muchas veces se produce deformaciones, incluso crecimiento asimétrico de uno de los lados del fruto, quedando el otro como, a ver si me va a pasar, como pequeño. Y bueno, y otra característica también es que las semillas se ponen como de un color negrizo y se aborta la semilla, se atrofian y llegan a abortarse. Y en la región vascular también, en donde el fruto, en esta foto no es muy buena, pero se produce un amarillamiento si lo cortamos, ahí se produce un amarillamiento bastante fuerte del albedo, que debería estar blanco, y se pone como un tono amarillo, donde el fruto engancha con el árbol. Después los síntomas en árbol son bastante, así a nivel general, son bastante inespecíficos, porque aquí en Palma del Río, sobre todo en la zona de ahí de Fuente Palmera, tenemos muchas veces problemas de encharcamiento, de antracnosis, y esto se puede apreciar con facilidad en muchas plantaciones que tienen el puntisecado se aprecia con facilidad en cualquier plantación que nos vayamos por aquí por la zona, vamos, no todas, pero en muchas pueden dar unos síntomas bastante similares. Normalmente empieza el árbol a decaerse, y se van puntisecando un poco las ramas, y bueno, al final también la hoja se amarillea un poco, y al final acaba muriendo, ¿no? Ya digo que es un síntoma bastante lento, no es como el que se ve aquí unas veces provocado por fitóctora, eso que se ven árboles que se secan en cuestión de 15 o 20 días. Muchas veces, si tenéis vosotros plantaciones, pues hay veces que, sobre todo después del verano, se producen muertes súbitas, pero que no tienen nada que ver con esto. Esto es más es un proceso lento de muerte. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? Pues básicamente hay dos insectos, que son dos insectos chupadores, son hemípteros de la familia
la sila, no sé si, me supongo que habréis oído algunas veces de la sila, habla de la sila del peral, que es aunque aquí no hay muchos perales, pero bueno, algunos que otros tienen perales, si no de plantación muchas veces en los huertos y eso, y son unos insectos que producen una melaza y se pone todo lleno de melaza en el árbol, ¿no? Estas dos silas pues son las causantes de la transmisión de este hongo, de esta bacteria. Está la Diaforina citri y la Triolsa erinae. La Diaforina citri es la causante, es la que transmite la subespecie asiática, y la subespecie africana es la Triolsa erinae. También se puede transmitir por temas de injertos. Si cogemos un injerto de un árbol que está infectado en una yema y la ponemos en un árbol sano, evidentemente la bacteria se va a transmitir de un árbol a otro. Y después, a través del transporte de yemas de plantas contaminadas, pues también se podría transmitir. Entonces, bueno, realmente nosotros aquí, cítricos de otros países, normalmente no solemos traer, pero bueno, que se pueda el caso de alguna variedad que podamos traer de Florida, de Estados Unidos, y habría que tener muy presente de que allí tienen esta bacteria y de que nos podemos traer para acá el material vegetal infectado. Aquí veis, por ejemplo, bueno, esto sería la manera de infectarse. Aunque hemos puesto una libélula, pues no tenemos todavía aquí, la sila no la tenemos todavía localizada, pero bueno. La forma de infectarse un árbol sano, pues el insecto, en este caso la sila, iría al árbol infectado, succionaría el floema, porque se alimenta del floema de los cítricos. Al chupar el floema, ingeriría la bacteria, y al ir a un árbol sano, pues ese árbol sano, al chuparle, inyectaría la bacteria y quedaría infectado. Además, el insecto, una vez que chupa un árbol infectado, ya se queda, de por vida queda infectado de la bacteria. La sila, la Triolsa eritreae, es conocida como la sila africana de los cítricos, y, como ya he dicho, un insecto ministerio chupador, que hasta hace muy poquito no lo hemos tenido en España. Bueno, es verdad que en Canarias entró en el año 2002, y a raíz de ahí, porque este insecto básicamente se encuentra en África. En Canarias entró en 2002 y aquí en España pues lo tenemos, por desgracia, en Galicia desde hace un par de años. Se cree que seguramente pues, la vía de transmisión habrá ya sido algún cítrico que la flota de pesca, vamos, yo por lo que he oído, la flota de pesca de Galicia va mucho a faenar a Canarias, y puede ser que algún pescador o lo que sea se haya traído un arbolito de Canarias sin darse cuenta infectado, y bueno, y lo que es verdad que ya en Galicia, prácticamente en toda la zona de costa de las Rías Bajas, incluso la parte de Portugal, el insecto lo tenemos ya. El problema es que una vez que tenemos el insecto, la vía de transmisión está, porque si no estuviera el insecto, aunque no entre la bacteria, la traigamos aquí, es muy difícil porque no tiene vía de transmisión. Si nosotros tenemos un arbolito, lo tenemos en el huerto de nuestra casa, mientras que no tengamos el insecto, pues ese árbol no va a poder infectar, digamos, a árboles que tenga colindantes, ¿no? Y de hecho, en zonas del mundo donde no tienen estos insectos, básicamente no tienen problema de HLV, ¿no? El problema es que nosotros, por desgracia, el insecto lo tenemos ya en Galicia y bueno, y por la costa hacia abajo, no sé lo que tardará, esperemos que tarde tiempo, pero antes o después casi seguro que llegará
a la zona, a la Andalucía, ¿no? Entonces, una vez que tengamos el insecto, ya la facilidad de transmisión del hongo, una vez que nos entre, es patente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Como ya os decía, este insecto es el transmisor de la especie africana, de la subespecie africana. Y para que conozcáis un poquito por si, bueno, porque ya os digo que antes o después casi seguramente nos llegará aquí. El insecto deposita los huevos, es bastante característico porque lo deposita tanto en el nervio central de la hoja como en los bordes de la hoja de los brotes nuevos. Solo, al igual que el minado de los cítricos, solo hace la puesta en brotación nueva, reciente. Pero veis que todo el borde lo cubre de huevos. Son unos huevecillos muy pequeñitos, como en forma de gota, con un extremo un poco así afilado, puntiagudo. Bueno, las ninfas pasan por 5 estadios, y son así de un tamaño, un color amarillento, tienen muy poca movilidad, pues se pinchan para succionar la savia de la hoja. Lo más característico es la abolladura que forma. Ella se deposita, se pincha en el envés de la hoja, y en el haz se forma esa especie de abolladuras que veis ahí, que pueden llegar a deformar totalmente la hoja. Yo estos síntomas me acuerdo que cuando en el grupo de cítricos nacional, pues cuando fuimos a Canarias, que me parece que fue en 2000, tuvimos la ocasión de verlo, y la verdad es que porque allí llevaba pocos años y nos llevaron a unas plantaciones con Triol 6, realmente, que se aprecian con mucha facilidad, porque el árbol aparece, toda la hoja nueva aparece arrugada, llena de abolladuras, ¿no? Es un síntoma que no se parece a ninguna enfermedad ni a nada de lo que tenga los cítricos, un poco parecido a lo mejor a la erinosis de la vid, no sé si habéis visto alguna vez, pero produce un poco así una abolladura de ese tipo, que las produce un ácaro en este caso, pero bueno, no es el caso nuestro. Estas larvas producen también melaza, y esa melaza, pues, se provoca una negrilla, sobre la melaza se produce una negrilla. El adulto, como veis, es un insecto que se asemeja un poquito a un pulgón, quizá un pelín más grande que un pulgón. Tiene las alas son transparentes y, bueno, tiene la característica de cuando pincha el pico para succionar, levanta como el abdomen y deja una especie de ángulo de unos 35 grados, que es bastante característico. Bueno, de todas maneras, yo digo que lo más característico es los daños que produce. Ahí veis, por ejemplo, el daño en hoja, cómo se forma esa especie de abolladura en la hoja. Las ninfas se alimentan de la savia, y ya veis la que lían en un árbol que esté con una afección grande, vamos. Después, el otro insecto que transmite que lo voy a pasar un poco más rápido, porque realmente no lo tenemos aquí ni se le espera de momento, pero bueno, es la Diaphorina citri, que es otra axila, es de la misma familia que la anterior, pero como veis es un poco distinta, porque no tiene las alas transparentes, es un poco así de forma marrón, con los ojos rojizos, y los huevos, aunque son bastante parecidos a los de la triosa, los deposita como en pequeños grupos. En vez de depositarlos en el borde de la hoja, los deposita en pequeños grupos. Después las larvas, las ninfas,
también tienen cinco estadios, pero son bastante distintas. Si veis ahí, tienen una especie de protuberancia alares, tienen también una antenita, no tienen manchas abdominales como tiene la otra, ni el halo ese circular que tiene la triolsa. Y después normalmente se depositan, en vez de la hoja, en los tallos nuevos, y se crea una especie de cera, que forma esa especie de que se deposita en la hoja, que veis ahí como una especie de hilillo, que también es característico. La forma de depositarse prácticamente es la misma, de picar, forma ese ángulo también en el brote, y bueno, y básicamente pues los daños que produce son deformaciones terminales de los brotes que se arrugan un poco, da un aspecto así al que produce el pulgón verde de los cítricos, que tenemos aquí. Se quedan los brotes como deformados a la punta y no crecen bien, y después se ve muy claramente también la melaza, esa especie de hilillos que se quedan depositados en la hoja. Y no sé si hay algo más. Bueno, sí. Aquí veis un poco la distribución de una y otra. La sila africana está prácticamente en África, en Canarias y en Galicia. Ahora mismo es la primera cita, vamos, que se ha dado en el continente europeo, fue la de Galicia, es donde nos apareció. Por eso, a raíz de ahí, hay que tener un especial cuidado de que no nos entre el HLB. Como os comento, en Portugal, vamos, tuvimos un falso positivo de HLB en el Algarve hace cuestión de un año aproximadamente, que al final pues resultó que no fue. Es una bacteria que es bastante difícil no solo de detectar, sino de analizar el laboratorio, de confirmarlo. Hay que mandar al laboratorio de referencia porque no es fácil de confirmar que sea. Y este caso en concreto al final resultó que no era el HLB, este caso que hubo en el Algarve. Daros cuenta que en los países, claro, en los países donde tenemos los dos, tanto el asiático como el africano, pues tenemos también las dos islas, en la isla de Madagascar y aquí en la península de Arábiga están tanto una como otra, que son, una vez que esté el vector, es mucho más fácil que la enfermedad se propague. Y bueno, tan solo deciros que vosotros, que sois los que normalmente, aunque nosotros tenemos el plan de vigilancia de cítricos, donde tenemos puestos dentro de la provincia bastantes puntos de control para estas y otras enfermedades que nos puedan entrar, siempre lo que es verdad que el agricultor, que es el que está realmente todos los días en el campo y el que está viendo su cultivo, muchas veces son el que nos puede ayudar con más facilidad a detectar cualquier patógeno que se nos pueda introducir en nuestro territorio, en nuestra provincia, Entonces, siempre que veáis algo sospechoso, algo que pueda levantar indicios de que alguna de estas enfermedades aparezca aquí, pues sería muy conveniente que acudáis a los departamentos de sanidad vegetal, a la delegación de agricultura, para salir de duda de que nos pueda haber llegado alguna de estas enfermedades que realmente esperemos que no lleguen, pero que
que tenemos el riesgo de que nos puedan entrar de aquí a un futuro. Y nada más, muchas gracias por haberme aguantado estos 3 cuartitos de hora. Venga, gracias.